Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que creo que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente, vamos a sumergirnos en la historia de amor que creció, cómo fortalecieron su relación y por supuesto, todo lo que sabemos sobre esta pareja icónica. Para los que son nuevos por aquí, me encanta hablar de series turcas, de sus estrellas, de los dramas, las alegrías y todo lo que hay detrás de las cámaras. Y por supuesto Hande y Kerem con su historia, son un tema que no puedo evitar tocar. Desde que empezaron a trabajar juntos en la serie Love is in the Air el mundo entero se enamoró de ellos, y no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la química real que parecía traspasar la pantalla. Así que en este vídeo vamos a analizar cómo esta chispa inicial se convirtió en algo más, cómo evolucionó su relación, los momentos clave que todos recordamos y por supuesto, cómo lograron mantener una conexión tan fuerte a pesar de las presiones de la fama y la mirada constante del público. Vamos a desmenuzar los detalles, desde los rumores iniciales hasta las declaraciones, los gestos y todo lo que nos dieron pistas sobre su romance. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones y, como siempre, con mucho chisme. Antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, denle un pulgar arriba a este vídeo si ya están emocionados por lo que viene. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Como les decía, todo empezó en el set de Love is in the Air La serie, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un éxito internacional, no solo nos regaló una historia de amor adorable, sino que también nos presentó a Hande Erçel y Kerem Bürsin como la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. La química entre ellos era innegable. Cada escena, cada mirada, cada interacción, irradiaba una conexión que era difícil de ignorar. Era como si la magia de Eda y Serkan se extendiera a la vida real de los actores. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Las fotos y vídeos filtrados en redes sociales alimentaron la especulación, cenas juntos, paseos cogidos de la mano, gestos de cariño, era evidente que algo estaba pasando. Y aunque al principio ambos fueron bastante reservados, las pistas eran cada vez más evidentes. Empezaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, con mensajes cariñosos y emotivos. Las entrevistas se convirtieron en un campo de minas para los periodistas, que intentaban sacarles alguna declaración sobre su relación. Uno de los momentos clave que encendió aún más la llama fue cuando, en medio de la grabación de la serie, fueron vistos tomados de la mano en las calles de Estambul. Las fotos dieron la vuelta al mundo y confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Hande y Kerem eran pareja. A partir de ese momento, ya no pudieron esconder su amor. Empezaron a compartir más abiertamente su felicidad, publicando fotos juntos en sus viajes, celebrando cumpleaños y demostrando su afecto en público. Pero, ¿cómo lograron fortalecer su relación a pesar de toda la atención mediática? La respuesta es compleja, pero creo que hay algunos factores clave. Primero, creo que es crucial la comunicación abierta y honesta. En una relación bajo la mirada pública, la comunicación es vital. Imaginen la presión de tener que lidiar con rumores, especulaciones y la intromisión constante de los medios. Para enfrentar esto, Hande y Kerem debieron haber tenido una comunicación fluida, hablando abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Segundo, el apoyo mutuo fue fundamental. Ambos son actores exitosos, con carreras muy demandantes. Sabemos que el trabajo de un actor puede ser agotador y emocionalmente exigente. Apoyarse mutuamente, celebrar los éxitos del otro y estar presentes en los momentos difíciles debe haber sido una prioridad para ellos. Sabemos que se dieron ánimos durante los rodajes, se acompañaron en eventos importantes y se apoyaron mutuamente en sus proyectos personales. Tercero, el respeto y la admiración mutua. Es obvio que se admiraban y se respetaban. En las entrevistas, siempre hablaban con cariño y admiración del otro, destacando sus cualidades, su talento y su personalidad. El respeto es la base de cualquier relación sana, y en el caso de Hande y Kerem, parecía ser un pilar fundamental. Cuarto, la capacidad de mantener su privacidad. A pesar de ser figuras públicas, intentaron preservar su intimidad.
No compartieron cada detalle de su vida personal, lo que les permitió proteger su relación de la presión externa. Sabían cuándo dar un paso atrás, cuándo protegerse y cuándo disfrutar de su amor en privado. Quinto y quizás lo más importante, la autenticidad. Andy y Kerem siempre parecieron ser ellos mismos. No intentaron fingir ser algo que no eran. Se mostraron tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad fue, en mi opinión, lo que les hizo tan cercanos a sus fans. Sin embargo, como sabemos, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación sorprendió a muchos, pero también es algo que sucede en la vida real. Incluso las parejas más queridas por el público a veces deciden tomar caminos separados. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. En este caso, en un set de televisión, creando una conexión que traspasó la pantalla. En segundo lugar, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complejas y requerir mucho trabajo, comunicación y apoyo. En tercer lugar, que es posible mantener la privacidad y proteger una relación, incluso cuando se está bajo la mirada pública. Y finalmente, que el amor, como todo en la vida, tiene sus ciclos. A veces una relación llega a su fin, pero eso no significa que no haya sido valiosa o que no haya dejado un impacto positivo en nuestras vidas. Es importante destacar que a pesar de su separación, tanto Ande como Kerem han continuado con sus exitosas carreras. Ande ha protagonizado otras series exitosas, como Bambaska Bir y sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha tenido proyectos importantes, y sigue siendo una de las figuras más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Ambos han demostrado ser profesionales excepcionales, capaces de mantener su carrera y su vida personal de manera admirable. Es fundamental recordar que aunque hayamos amado verlos juntos, la vida es un viaje y las personas cambian. Lo que importa es que nos quedemos con los buenos recuerdos, con la felicidad que nos brindaron y con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad en el futuro. En resumen, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas moderno que nos enseñó muchas cosas sobre el amor, la fama y la importancia de la conexión humana. Desde los rumores iniciales en el set de Love is in the Air hasta los gestos románticos en público, pasando por la comunicación, el apoyo y el respeto mutuo, esta pareja nos demostró que el amor verdadero puede florecer en cualquier lugar, incluso bajo la atenta mirada del mundo entero. Aunque su relación llegó a su fin, su historia sigue siendo una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Analizar la historia de Hande y Kerem siempre es un placer, y me encanta compartir mis pensamientos con ustedes. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gustó de la relación de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.